nuestra honorable Dora Barrancos. Bueno, muchísimas gracias con toda la afectividad del alma, gracias a la iniciativa del Consejo Deliberante que ha reunido a tantas mujeres, a las que tienen tarea legislativa en el Consejo, y a muchas compañeras, amigas, colegas de diferentes instituciones. Celebro mucho la presencia de parte del Poder Judicial, de parte de la universidad, hay gente muy querida ahí, y en fin, además la Comisaría de la Mujer, me parece notable ¿cómo diré? Esta perspectiva ampliada que ha tenido el Consejo para reunirlas hoy. Bueno, muchas gracias a Daniel. Ven que a veces el patriarcado hace un buen papel. Nos, nos reunió a veces, gracias Daniel. Yo estoy segura que Daniel a mí me gusta decir que esos varones que están en deconstrucción son en realidad, bueno, varones que están, o patriarcas flojos de papeles, ¿no? Están muy flojos de papeles, entonces ya es una ganancia extraordinaria para nuestras luchas y nuestros objetivos fundamentales de conseguir mundos paritarios, equitativos, con justicias de géneros, ¿no? Bueno, y además celebro mucho que, bueno, no es una feliz casualidad, sino que ustedes han buscado que sea justamente a 5 años de aquel llamamiento notable del 3 de junio, que estemos aquí reunidas, reunidos, reunides. Primero quiero celebrar algo que está ocurriendo en la Argentina y que me parece notable que también consista en haberse establecido ahí en Comodoro Rivadavia, y es que en casi todas las comunidades del país, en casi todas, hoy hay una secretaría que entiende las cuestiones de las mujeres, de los géneros en su diversidad y de la diversidad de manera expresa. Esto es un paso gigante, pensemos, respecto no más de 10 años atrás, en la que todavía había que, ¿cómo diré?, consagrar mucho discurso, para que sobre todo los poderes ejecutivos, especialmente el Poder Ejecutivo, hiciera un lugar en su plexo administrativo a esta especificidad. Núcleos que tuvieran jerarquía, en este caso es una secretaría dentro digamos, de la Intendencia, que atiende la especificidad relacionada con mujeres y diversidad y demás. En este caso juntan juventudes, no me parece mal que nos hayan reunido con las juventudes. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque era muy común en el pasado, no digo que no existan esas rémoras, porque en algunos aparatos legislativos todavía existen, no sé exactamente cómo están las comisiones del Consejo, y por ahí consiste todavía, se preserva mucho el sentido de familia, mujeres y no sé qué, ¿tá? Es como en fin, seguramente no conozco el orden de las comisiones dentro del Consejo Deliberante, pero ustedes me contarán. Es muy conveniente ya ir separando las cuestiones. Las familias hoy están vertebradas en un sentido que dispara completamente la idea absoluta de que están solo a cargo de las mujeres. Sí, la vida doméstica sigue una, ¿cómo diré?, infatigable, representa todavía fragua de actividad femenina. Pero tenemos hoy hogares que están constituidos gracias a los avances tan notables que hemos tenido en este país, matrimonio igualitario, ley de identidad de género y demás, que nos están asegurando que hay lazos familiares en donde efectivamente las mujeres no están, hay homoparentalidades que no tienen a mujeres presentes en virtud de nuestros propios derechos. Entonces conviene
porque esa argamasa conceptual, mujer-familia, es la argamasa conceptual de orden, obviamente, hace mucho eco el mandato patriarcal de hacer que las mujeres sean, obviamente, nuclearidad fundamental en el orden de la familia, en el orden de la preservación de cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, el Poder Judicial, ni les digo, el Poder Judicial tiene un acatamiento a la lógica familia-mujer que es así amedrantante. ¿Por qué? Porque supone que, efectivamente, que el ejercicio de lo femenino se tiene que dar en la construcción de la familia. Conviene que familias sean familias, siempre en plural, y bueno, y sobre todo tratándose de organizaciones tales como poderes ejecutivos, poderes legislativos, insisto, el Poder Judicial tiene todo ¿cómo diré? Hasta hace uso todavía de fundamentaciones largas acerca de que hay derecho de familia, por ejemplo, en donde se incita la presencia de lo femenino. Entonces es por ahí más difícil resolver la cuestión, ya llegará algún día. Pero en fin, a mí me parece, quiero celebrar que Comodoro Rivadavia tenga entonces una secretaría que no juntó a la familia necesariamente con las funciones fundamentales que tienen que ver con, en fin, conseguir derechos, equidad, mejor distribución de los recursos del municipio, etcétera, etcétera, atendiendo problemas y circunstancias que padecen particularmente la condición femenina y la diversidad y los jóvenes. Es encantador además que estén los jóvenes, finalmente los jóvenes puestos acá, no me parece que justamente disparen un sentido antagónico a lo que vengo diciendo. Está muy interesante poner a los jóvenes en esos repertorios. En fin, digo esto porque tiene todo que ver con lo que quiero decir. Miren, las violencias contra las mujeres son violencias que tienen una inscripción en el régimen de significados, de sentidos, de articulación, de codificación, de lenguaje patriarcal, ¿no? Ahí la consistente, permanente relación violenta que las sociedades tienen con relación a las mujeres. Las mujeres desde niñas tienen mucho más exposición a riesgos respecto de su integridad, mucho más. Niñas ponderan mucho más las posibilidades de riesgos respecto de acometimientos brutales, acosos y figuras brutales mayores todavía. Si se piensa que prácticamente hay muchas investigaciones hoy día, algunas encuestas tienen algunos problemas metodológicos y demás, pero las encuestas en general dicen, las que andan, las más serias, las que tienen mejor metodología, hay 80%, 80% de las mujeres han sufrido alguna forma, alguna agresión por su condición. Por su condición. El 80%, ¿qué quiere decir? Que prácticamente todas las mujeres. Hay algunas encuestas cuya metodología me parece que podría ser observada un poco más críticamente, que una que anduvo hace algunos años, decía que el 92% de las mujeres ha sufrido alguna fórmula de violencia por su condición generalizada, ¿no? Por supuesto, el mundo que habitamos, el mundo humano suele ser violento, pero es especialmente, hay una radicación, una expresión especialmente violenta, si se trata de niñas, si se trata de adolescentes, condición femenina, y desde luego no me escapan que siguen en fórmulas compartidas de violencia y demás, las personas que muy tempranamente exhiben lo que podrían ser ciertos cauces orientativos que son obviamente no, que corresponden a lo que podría, vamos a llamar, en fin, algunas manifestaciones tempranas de disidencia respecto de los contextos de deber ser femenino-masculino.
y esa niñez también es la que está especialmente atacada. Todas, todos conocemos las agresiones que sufre una niña que, bueno, que tiene, por ejemplo, bueno, que le encanta el fútbol, que le encanta. Yo cuando era chica, y por supuesto estaba muy lejos de las nociones del feminismo, aunque puedo decir que felizmente en mi familia no encuentro un cauce de mucha amigabilidad para lo que voy a decir, pero ustedes recordarán, ustedes son todas jóvenes, no habían nacido, pero algunas tal vez que están por ahí, que uno de los epítetos era: no seas machona, no seas machona. Esto es, todavía debe usarse. ¿Por qué? Porque le encantaba subirse a los árboles, tirar piedras, no sé qué, hacer todas las actividades, jugar con cuestiones estrambóticas para la niña, etcétera, etcétera. Y a un niño que se le ocurriera jugar con las muñecas, con no sé qué, ustedes saben muy bien qué tipo de hostilidades y de bullying. Se ha retirado bastante la escena, pero me parece que todavía se compadece mucho con la realidad lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea que las condiciones femeninas y las condiciones de alteridades están mucho más expuestas a las conductas humillantes, depredatorias, violentas. Entonces, me parece que esto hace a una comunidad de sentidos muy amplia, pero su régimen de estabilidad, ¿por qué es tan metaestable, ¿no? Esta condición que estoy describiendo, estas condiciones de mayor exposición a ser objeto de violencias y demás, tiene absolutamente que ver, insisto, en algo con el cuadro situacional sistémico de valores, significados, lenguajes, simbologías patriarcales. ¿Por qué? Porque esto es así, porque hay todavía, y esto es lo que me gustaría 5 minutos más para reflexionar, no vamos a eliminar las violencias si no eliminamos las mallas de corrección, lo que debe ser y parecer una niña y lo que debe ser y parecer un niño. Este es el drama de abajo. Mientras a una niña se le confieran determinadas atributos, posibilidades, acciones, y sobre todo, mientras las niñas tengan el mandato de son las que tienen que, en fin, aprender a hacer las camas, lavar los platos, etcétera, etcétera, mientras a los varones se les prerroga cuestiones, obviamente que sé que se han modificado, pero que subsisten fuertemente, porque una niña debe ser, antes que nada, pulcra, limpia, resolutiva en todo lo que tiene que ver con, en fin, el espacio doméstico y demás. Y un varón, obviamente, por ahí todavía creo que hay un corrimiento de esto que estoy diciendo, pero todavía hay lo que sería ventajas comparativas. Si se va a jugar la pelota y no hace la cama y no colabora, no contribuye en nada, por ejemplo, a lavar los platos, etcétera, etcétera, es evidente que le sigue siendo prerrogada esta situación. Estas son articulaciones muy violentas de base, muy violentas. Si no entrañamos que esto está significando violencia, porque luego viene una, ¿cómo diré?, plataformas de mayor estabilidad de esto. Todavía se sigue pensando, y ya dejo los pasos intermedios, todavía nuestras sociedades siguen pensando que, por ejemplo, las ciencias naturales son, sobre todo para los varones, en un país que desmiente esto, porque ustedes saben que es uno de los países mejor localizados en materia de incorporación de las mujeres a la ciencia y la técnica. Argentina está en el nivel más alto de participación de las mujeres. En este momento el CONICET, no tengo los últimos datos, pero la participación de mujeres en el CONICET, Consejo Nacional de Científico y Tecnológico, es de poco más de 54%. Hay más mujeres en las ciencias, en todas, que varones. Por supuesto, cuando se observa cómo es la pirámide de proyección de expectativas de acceso a los niveles más altos, se verá cómo las mujeres van quedando absolutamente raleadas. Esto también es violento, es muy violento, porque alguna vez le preguntaba a algunos científicos
¿qué debe pasarle a las mujeres que son tan brillantes cuando son jóvenes y parece que un virus letal, no estábamos en época del COVID-19, les aplana la inteligencia, que no pueden llegar en la misma proporción a los cargos más altos? Esto es violento. Me parece que si no consideramos justamente los atajos a la progresión de escalas por parte de las mujeres, no estamos observando cuán profunda es la violencia que se dedica a la condición femenina en nuestras sociedades. El hecho de que todavía haya mandatos de exclusividad para las mujeres, y mandatos muy prerrogados para los varones, hasta hace muy poco tiempo, aquí hay abogadas, abogados tal vez que me están escuchando, bueno, ahí está Iris, quiero decirles que, por ejemplo, miren ustedes, el significado de adulterio era absolutamente dispar si la adúltera era ella o el adúltero era él. Obviamente son una de las connotaciones que hemos infringido al orden jurídico patriarcal por todas las luchas feministas. Adulterio prácticamente ha desaparecido ya, porque era absolutamente, ¿cómo decirle?, venenoso. Que adúltera fuera una mujer si se encontraba a lo mejor, quién sabe, ¿no? El cónyuge decía que había adulterio, quién sabe, porque a lo mejor la había visto en una zona escabrosa o en una actitud escabrosa. Pero el cónyuge era adúltero solo si amancebaba. Esto es, si había una convivencia común, una articulación común de cotidianidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, ustedes ya saben que el patriarcado autorizaba a múltiples morales, a los varones, y a una única, sólida moral femenina, en materia de, me refiero a moral sexual. Única. Algunas de nuestras abuelas deben haber sufrido mucho, felizmente también digo, por los progresos habidos en torno de las grandes luchas feministas. Bueno, la Argentina finalmente consiguió en el 87, en 1987 recién, el divorcio vincular. 1987. Otros países de América Latina nos llevan ventajas en esto, sin ir más lejos, Uruguay, que tiene divorcio vincular desde 1907. Pero la Argentina, bueno, el divorcio vincular, en realidad, voy a corregirme. El divorcio vincular se estableció en la Argentina en 1954, finales de 1954. Durante la segunda gestión del peronismo, se sanciona la ley de divorcio vincular dentro de una circunstancia que, bueno, que alguna vez fuera que escrito y demás, y resulta que en septiembre del 55 vino el golpe militar que derrocó al peronismo, y en abril del 56 una de las primeras medidas que se toman es la suspensión sine die, suspender una ley. Suspensión de una ley. La verdad que hemos tenido trastornos institucionales gravísimos acá, ¿no? Gravísimos. Suspensión de una ley. Entonces, en fin, me detuve ahí porque hubiera sido injusta no decirles que sí, en el 54 hubo ley de divorcio vincular, que luego fue suspendida y que luego, con, obviamente, el ímpetu de la retomada de la democracia y de la gran lucha de las feministas, aunque no estuvieran todas, ni mucho menos representadas en el Congreso, para lo cual en el 91 hubo que sancionar la primera ley tendiente a forjar una representación de cupo en nuestro país, 30%, que ahora, obviamente, gracias a la acción feminista, en este caso multipartidaria, etcétera, hemos convertido al final en paridad en la representación nacional, al menos. En fin, me he ido muy lejos para decirles que todas estas circunstancias, el retraso en materia de derechos de las mujeres, corresponde a una Arcadia efectivamente constructiva, violenta de la sociedad patriarcal. Esta es la Arcadia
Obviamente, hay manifestaciones increciendo que llegan a las violencias físicas, no solo a las violencias simbólicas, normativas y demás. Cuando se piensa en la violencia física y en la violencia de exterminio, ¿no? En el femicidio, nunca debemos dejar de pensar en cuáles son las fuentes autorizantes que se preservan. Si no pensamos que la fuente autorizante que se preserva es el crédito en la jerarquía, que significa todavía la condición masculina, si no pensamos en las prerrogativas que todavía tiene nuestra comunidad de varones, si no pensamos en las mejores posibilidades que tiene todavía, a pesar de los descalabros que de la economía y de esta circunstancia, y etcétera, etcétera, sin embargo, su probabilidad posicional en el mercado va a ser mejor que la de la condición femenina promedio. Si no pensamos en estas atribulaciones violentas, no podemos entender el significado, obviamente, del clímax de la violencia cuando se trata de la muerte por la condición femenina de una mujer. Porque ahí habla más alto, obviamente, esta condición de jerarquía y algo que no he mencionado, pero que está reunida a esa posición de jerarquía. Hay un horizonte de crédito grande todavía, hay imaginarios de crédito grande respecto a la idea de que los cuerpos femeninos son de patrimonio de la comunidad de varones. Esa idea de patrimonialidad sobre los cuerpos femeninos, me quiere a mí o a nadie más, es mía. Ustedes saben que a menudo muchos femicidas han confesado, ¿no? Recuerdo un caso, un fallo notable, creo que era en La Rioja, en donde el individuo viola a una niña de 12 años, la mata, y obviamente los jueces con un criterio de perspectiva de género muy aguzada, revelaron el significado total de un lexema que el individuo usaba, que usó inclusive en el transcurso del juicio, que decía, era mía, era mía, era mía, o no era de nadie. Obviamente, no se dice tan a boca de jarro, era mía, es mía, es mía, es mía. Pero hay un imaginario que pondera la idea de que los cuerpos femeninos no le corresponden a las mujeres, sino que están hechos en tránsito para la comunidad de varones. Y eso es lo que hay que deshacer profundamente. Esto es lo que hay que, en fin, hay que aniquilar profundamente. Entonces, de la misma manera, cierro con esto, que esos mandatos de virilidad exoneran sentidos fundamentales de la vida. Si la masculinidad tiene el mandato del sometimiento a las mujeres, hay algo que se clausura en la misma masculinidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en fin, siempre diremos que el fin del patriarcado también va a liberar a los varones de obsesiones fundamentales en torno de me pertenece, es mía, etcétera, etcétera. Y de valencias concomitantes como yo soy el principal, la principal fortaleza, etcétera, etcétera. Yo estoy obligado a actos que conciernen a la sujeción varonil. Es algo muy interesante. Celia Amorós, que es una gran feminista teórica española, gran teórica, ella dice en uno de sus textos algo muy interesante. No, los varones no se preguntan todos los días qué es su condición de varón, ¿no? Porque está completamente enmarcada. Es así. Y en cambio las mujeres sí estamos muy obligadas, dado que estamos de manera condicionada, a preguntarnos y a escarbar fuertemente acerca de nuestra subjetividad. En fin,
Lo que queremos las feministas es un mundo paritario. Un mundo absolutamente paritario. Un mundo donde las oportunidades sean compartidas. Un mundo en donde nadie humilla a nadie. Un mundo en donde efectivamente podamos habilitar la condición humana en su más vibrante dignidad. Su más vibrante dignidad. Lo que queremos es vivir dignamente. Entonces, que se eliminen las posibilidades humillantes, denostadoras y violentas. Y que, en fin, que todos los seres humanos, cualquiera sea su condición de género, su, en fin, su orientación sexo-social tan diversa hoy día, tan extraordinariamente diversa, sea simplemente beneficiada con los contextos de posibilidad de desarrollos completamente en torno a su derecho de potencialidad de ser, de realizar vidas absolutamente incompatibles con la degradación, la humillación, la postergación, la discriminación. Eso es lo que queremos, ¿no? En suma, las feministas, quisiera subrayar esto, no se compadecen con una lucha contra los varones. Es contra el patriarcado, que se sujeta mucho a los varones, ha hecho que los varones pierdan el sentido de la propia dignidad humana. Entonces, nuestras luchas deben saberse, no son contra los varones, todo lo contrario. Nos encantará que cada vez más en las marchas de Ni Una Menos, que vamos a recuperar en cuanto salgamos, obviamente, de esta circunstancia absolutamente excepcional que estamos viviendo, queremos, a mí siempre me preguntan qué opino de la participación de los varones, si es lo que es un deber. Que los varones participen de las luchas progresivas de las mujeres es un deber. Que los varones abdiquen de sus prerrogativas es un deber. Que los varones abdiquen de sus posibilidades violentas es un deber. Y en fin, yo creo que gente como una ya está demasiado grande para ver las grandes transformaciones que vendrán a la humanidad, pero estoy segura de que una que está mucho más cerca que ninguna otra es la posibilidad de aniquilar las fauces violentas del patriarcado. Yo creo que esa, ¿por qué? Porque cada vez más hay subjetividad resonante en las mujeres, cada vez más los varones se aproximan a una sensibilidad también consonante con esta imaginación, y porque la gente, las niñas, los niños, les niñes hoy día, les adolescentes, ya han hecho una ruptura fundamental, notable, con lo que serían los sometimientos tan experimentados en nuestros pasados y que, bueno, lamentablemente todavía continúan. Y, en fin, abogar por, efectivamente, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Bueno, Dora Barrancos, te agradecemos muchísimo cada una de tus palabras y ahora tenemos que dar comienzo a la exposición del resto de las aquí presentes en la mesa. Yo les voy a pedir, voy a estar 5 minutos más, pero tengo unas obligaciones marcadas que había avisado, pero bueno, las fui postergando, pero ahora ya me van a atosigar. Adelante, Dora. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar con Shirley García, secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Antes, importante que tengan en cuenta que tenemos 3 minutos para la exposición de cada uno. Shirley. Bueno, muchas gracias. Dora, ha sido un gusto y un honor escucharte la apertura y poder escuchar también
que desde la Secretaría, cuando se empezó con la gestación de la creación de la Secretaría, pedimos que las juventudes sean parte de esta Secretaría, y bueno, vos lo corroborás acá, ¿no? Porque creemos esto, ¿no? Que el movimiento feminista está compuesto, ¿no? Por las juventudes, y creíamos que tenían que estar en esta Secretaría. El señor Intendente así lo entendió, y esta Secretaría también tiene la Dirección de Juventud. Yo un poco voy a delinear los objetivos y el plan de trabajo que tenemos para este año. Una secretaría nueva que nos encontró con la cuarentena, y en la cual nos tuvimos que reinventar. Sabemos que la falta de perspectiva de género se vuelve peligrosa en el ámbito público, por eso se crea el primer ministerio a nivel nacional con el presidente electo, y acá en nuestra ciudad, como todos sabemos, y bien dijiste, y lo vuelvo a repetir, el intendente Juan Pablo Luque toma el reclamo de cientos de mujeres comodorenses y jerarquiza la temática en la Secretaría, creando la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, cuyo objetivo principal es centrarse en la reducción de las brechas entre los géneros y la lucha contra todas las formas de violencia machista en Comodoro Rivadavia. Para lograr esta gran labor debe tejerse y trabajar en red. La estrategia de la creación de las redes es para poder fortalecer y efectivizar las medidas estipuladas por las leyes vigentes. A nivel municipal, cabe destacar que debemos trabajar en conjunto con todas las áreas, ya que esta temática es transversal e interdisciplinaria. Mencionamos que con el ente Comodoro Conocimiento, que es parte de la estructura municipal, vamos a trabajar, y se está trabajando en la capacitación a todo el personal con respecto a la ley Micaela. Establecimos además una agenda de trabajo con la Defensoría Pública, junto con Iris Moreira, que fue una de las primeras que nos sentamos a diagramar este plan de trabajo. Coincidimos en estos objetivos principales que voy a enumerar, que son los que tenemos a corto y a mediano plazo. En primer lugar, coincidimos en la creación del Observatorio de la Mujer, un órgano dependiente de esta Secretaría, conformado por un equipo de profesionales abocados al registro y análisis de los femicidios y de los casos de violencia en la ciudad. Elaborar una base de datos con las distintas instituciones de Comodoro Rivadavia, como son la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía, la Universidad, los hospitales, etc., para la elaboración de un plan de políticas públicas con perspectiva de género, de acuerdo a los datos registrados y su posterior análisis. Cabe destacar que esto fue también mencionado en su mensaje de apertura del intendente Juan Pablo Luque, así que estamos en proceso de conformación del observatorio. El segundo objetivo son capacitaciones laborales. Se pretende brindar una herramienta por medio de talleres de oficio con sustento económico a las mujeres víctimas de violencia de género. Por supuesto, esto va de la mano con la creación de jardines maternales. En complemento con los talleres de oficio, esta institución pondrá en resguardo a los hijos de las mujeres que necesiten capacitarse para poder insertarse en el marco laboral. Avanzaremos en crear una agenda de trabajo con los consulados, ya que en nuestra ciudad hay muchas mujeres migrantes que sufren todo tipo de violencias y que en su mayoría no tienen documentación, por lo que se encuentran fuera del sistema. Por lo mismo, proponemos generarle una demanda a los consulados y, por otra parte, dar una respuesta rápida a los trámites de DNI, ya que esto le genera todo tipo de abusos, ejemplos en la parte de la salud, de la educación y del trabajo, y que además pueden dar algún tipo de ayuda en relación a las demandas de las migrantes. Como cuarto objetivo, vamos a poner en marcha el programa de feminismo popular. Se implementará
en conjunto con las uniones vecinales, un plan de trabajo con el cual es muy importante entender que desde el territorio debemos empezar a ponerle palabras al feminismo popular y romper la burbuja para que también las mujeres de los barrios lleguen a empoderarse en sus derechos. No solo pueden reducirse a la labor de las mujeres a crear merenderos o a dar de comer, sino que es fundamental llevar adelante otras acciones que solo se va a lograr a través del empoderamiento de estas mujeres. Proponemos asesoramiento legal e información, capacitaciones en distintos puntos de los barrios de nuestra ciudad. Remarcar además que este feminismo es plurinacional. Estos son los ejes básicos de lo que tenemos planificado para la Secretaría. Quiero dejar un minuto breve a la directora de diversidad que está junto a mi lado y que ella también tiene objetivos dentro de la Secretaría. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todas por escuchar. Les mando un abrazo enorme, ahora sí que me tengo que ir. Arriba los corazones, abajo las desazones, mucha fuerza en esa tarea. Ahora sí vamos a escuchar la exposición de Daniela Andrade, directora de diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Recuerden que es importante respetar los 3 minutos, así no nos extendemos demasiado en el tiempo y todos pueden dar su exposición. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, todes. Avísenme cuando se terminen los 3 minutos, porque yo no me no. Primero principal, muchas gracias por la invitación. También celebro la creación del Ministerio de las Mujeres Diversidades del Ministerio de la Nación y la oportunidad que nos ha dado el Ejecutivo aquí, Juan Pablo Luque, para poder seguir las políticas públicas que hemos realizado y que venimos trayendo con la Dirección de Diversidad. La verdad que habernos encontrado con Shirley García como secretaria de la Mujer, Género, Diversidades y Juventud, nos ha abierto, digamos, la posibilidad de seguir trabajando, seguir generando políticas públicas, y la verdad que también tenemos muchísimos objetivos. De hecho, al principio hemos charlado con la secretaria y hemos llegado a acuerdos, la verdad que muy buenos para esta población, no solo para la población de gays, de lesbianas, de bisexuales y trans, sino también para las compañeras trabajadoras sexuales, que ayer fue el día de las trabajadoras sexuales, mientras celebramos también el Día de los Bomberos y el Día del Perro, porque era el Día del Perro también. Nos olvidamos también de poder recordar a las trabajadoras sexuales que en este caso también no somos abolicionistas, sino que abrazamos también a las compañeras que deciden este tipo de trabajo. Uno de los objetivos grandes que tenemos y ambiciosos, diría yo también, es poder presentar en breve, en algún momento, la creación de un refugio para mujeres trans en situación de vulnerabilidad, ya que comprendemos que muchas veces nos ha sucedido que dentro de lo que es el refugio de género solamente tenemos víctimas de violencia, y dejando a las mujeres trans o las personas trans o LGBT en una situación bastante vulnerable, que es la situación de calle, que hemos tenido siempre muchísimos problemas. Así que uno de los grandes objetivos que tenemos es y obviamente seguir articulando como lo hemos hecho con la Secretaría de Salud, donde tenemos un consultorio inclusivo, que eso ya lo hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo, y hemos atendido más de 100 personas trans dentro de este consultorio inclusivo, donde los tratamientos hormonales están garantizados, y esto tiene que ver con la política pública generada, que sea real, que sea palpable, que se realicen dentro de lo que es el municipio de Comodoro Rivadavia. Otra de las cuestiones que también tenemos, como para ir terminando también, y no me echen con los 3 minutos, el tema del cupo laboral trans, que lo venimos trabajando con el Ejecutivo, también con el Legislativo, y la propuesta también de poder acercarle esta propuesta a la parte, digamos, privada de los comercios y las empresas, que también queremos proponerle el cupo laboral trans para dejar una brecha más corta, digamos, en la oportunidad laboral que tienen
las compañeras y compañeros y compañeras trans de lo que es la ciudad de Comodoro Rivadavia. Contarles un poquito que llevamos 34 femicidios en lo que va del año de mujeres trans, que son crímenes de odio. Sabemos que la probabilidad de vida de las compañeras y compañeros trans es de 35 años, 40, y queremos acortar también esas brechas, queremos que sean mucho menos. Por eso también cuando hablamos de femicidios también hablamos de transfemicidios y de travesticidios. Así que nada, por eso ni una menos, como dijo Dora, un abrazo grande también, ya se fue, pero bárbaro. Así que ni una menos para todas, todos y todas también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Vamos a saludar y a presentar ahora a Soledad Díaz por la Comisaría de la Mujer de Zona Norte de Comodoro Rivadavia. Soledad. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo les voy a hablar un poquito respecto a nuestra temática. Lo que estuvimos trabajando fue las dos comisarías de la mujer. Se trabajó en forma articulada con lo que es Fiscalía, con la doctora Blanco y el doctor Cárcamo por abuso sexual, por la Defensoría con la doctora Iris Moreira y con todos los abogados y las asesoras. También se trabajó con el juzgado de familia, con los 3 juzgados de familia y las juezas de paz también, que estuvieron dando su apoyo ahí en las guardias, y la entidad La Casa por el municipio. Bueno, lo que quería dar era el trabajo que se hizo durante este periodo de pandemia. La verdad que fue un trabajo donde se vieron muchas necesidades con respecto a las víctimas más que nada. En estadísticas no hemos bajado la estadística ni se han incrementado, se han mantenido prácticamente los mismos del año pasado, un poquito más altas, pero nada de relevancia. Lo que sí nos llama la atención es la cantidad de mujeres que han denunciado y han levantado las medidas cautelares. Esto hace a que el trabajo respecto al trabajo social por alimentos, volvían muchas de sus víctimas. Tenemos una chica de nacionalidad boliviana que también volvió, mañana ella vuelve a su país. Lamentablemente por esto, por una exclusión, el señor se retiró del hogar y no tenemos forma de que ella trabaje en la ciudad, así que bueno, es una víctima que se va. Y bueno, y hemos tenido muchos casos puntuales con gente con problemas con, a ver cómo les diría, tratamientos psicológicos y psiquiátricos que han aflorado en este último tiempo. Sí, que hace a que nosotros esa realidad no la teníamos prácticamente en lo que es Comisaría de la Mujer. Temas con niños, también fueron casos muy puntuales, niños y con adolescentes. Se trabajaron abusos sexuales también con niños y adolescentes, y también lo que nos llama la atención son las víctimas en el momento de denunciar. En los medios salía que las mujeres podían ir a denunciar, era como un impedimento, no sabíamos de dónde salía ese impedimento de no circular, ya que nosotros las víctimas, en los controles de lo que es policía, nunca se las retuvo para que no continúen si iban a la Comisaría de la Mujer. Pero bueno, hubieron mucha desinformación, información superpuesta, entonces esto que hace a la red que quieren formar me parece una forma de poder articular todo esto, ¿no? De que se trabaja en todas las instituciones, todas nos conocemos, entonces unificar esto estaría bueno, y también estaría dentro de lo que a nivel personal me gustaría aportar, que el seguimiento de las víctimas tiene que ser un seguimiento realmente creíble. Cuando le digo creíble, nosotros hacemos un seguimiento a nivel medida cautelar, medida judicial o medida civil, pero el seguimiento en esa mujer de poderla empoderar y poder seguir con su tratamiento desde salir de su propia situación de víctima, creo que nos está faltando eso, nos está faltando contención en la parte psicológica, nos está faltando más políticas públicas. Esto que estamos articulando está buenísimo. El observatorio, para las que somos más viejitas,
Ya en provincia se intentó hacer, ¿sí? Hace años estamos hablando, se intentó hacer el observatorio a nivel provincial, que cayó también en saco roto. Entonces hay cuestiones que tenemos que poner realmente todas y trabajar. Nosotros siempre vamos a estar para lo que necesiten, y bueno, sumarnos, ¿no? Sumarnos, y yo creo que hay que fortalecer mucho a la familia. Las familias se han perdido planes o proyectos donde se fortalezca la familia, porque más allá de que la mujer es víctima, hablamos del hombre también, que hay hombres que también sufren, y sufren niños, entonces hay que trabajar, creo que también en esto, en fortalecer a la familia como vínculo, como un todo. ¿Sí? Tenemos muchas mujeres que regresan con estos hombres, y bueno, trabajarlo como venimos haciendo, pero poniéndole un poquito más de recursos. Y bueno, las caras nos conocemos todas. Creo que acá no hay nada más que esta red, aceitarla, que está bien, que tomé nota de lo que Shirley nos decía, me parece buenísimo, y si el intendente está interesado en esto, me celebro, la verdad, hay que celebrarlo, y que en esto que recién empieza podamos terminar estos 4 años realmente con una conformación de un observatorio. La verdad que me gustaría, y que funcione realmente, ¿no? Y bueno, más que agradecerle al resto de todos mis compañeros que estuvieron presentes siempre en acudir a las víctimas, y que están siendo parte de esto también, ¿no? Ellos fueron muy, ya que siempre se habla de la policía, ellos fueron una parte muy buena en trasladar a las víctimas, en contener muchas situaciones de violencia familiar. Cuando digo violencia familiar, no solo con la mujer, sino también entre hermanos, tíos, que esos por ahí quedan muy afuera, porque nosotros trabajamos una sola rama. No me quiero ir mucho de los 3 minutos, y eso también es importante, que nosotros, Comisaría de la Mujer, trabajamos un solo hilo, y abuso sexual, y que bueno, por problemas de personal, de carencia personal, que todos saben, no trabajamos toda la ley, todo lo que es violencia familiar. También tenemos que trabajar en eso, y bueno, espero que mis superiores por ahí también de a poquito podamos ir tomando conciencia de eso. Bueno, gracias, y estamos en contacto. Para lo que necesiten, la Comisaría de la Mujer siempre tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Vamos a presentar ahora a la profesora Eda Crespo. Eda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quería un poco compartir con todas quizás la existencia de una asociación integrada por investigadoras de la República Argentina, que se creó hace poco tiempo y de la cual soy fundadora y vocal de la comisión directiva, que es la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Nosotros, a partir del 2017, hemos estado editando una serie de boletines que se suben a la página del Facebook de la asociación, y que están a disposición de todos quienes estén interesados, y que muchas de las cuestiones que abordamos coinciden con buena parte de las cuestiones que hoy se abordaron desde el enfoque de Dora a lo que han compartido nuestras compañeras. La idea este año, en marzo, es a través de un boletín que yo le envié a Liliana para que lo comparta con todos ustedes, así tienen idea de las cuestiones que estamos trabajando, fue elaborar una agenda feminista. En esa agenda que está en el boletín, obviamente se comienza por el tema de la violencia, y después hay algunas otras temáticas que fueron aportadas por distintas integrantes de asociaciones o intelectuales o investigadoras. La idea un poco de formar una red es compartida también por nosotras, y lo que a mí me interesó de la invitación a participar hoy fue, bueno, ponernos nosotros a disposición a partir de este momento de participar de las actividades en las que ustedes ya están
inscriptas, de modo que generar vínculos que nos permitan un poco acercar estos mundos académicos que parecen tan distantes y que a veces nosotras mismas, estando a las distancias, a veces nos cuesta acercar. Una de las cuestiones que me parece relevante y que apareció un poco a través del día de hoy es la necesidad de calendarizar estas agendas. O sea, aparece un poco, digamos, dentro de los feminismos, aparece esta necesidad de ir armando un calendario, o sea, el 8 de marzo, me parece que el 3 de junio, desde que hace 5 años comenzó a generar toda una movilización, que en particular a mí me parece hay un antes y un después, está en el centro de esa calendarización, pero creería que más allá de los encuentros de este tipo, quizás sería necesario, digamos, tomar esta temática como parte de los elementos de esa red de constitución. De mi parte, quería agradecerles y bueno, y estar a disposición de lo que puedan requerir de nosotras, y estamos comunicadas. Muchas gracias, Eda. Le damos el pase ahora a Analía Or. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, como decía Soledad, nos conocemos todas, ¿no? Ya uno ha recorrido un cierto tiempo y unas actividades y eso hace que nos conozcamos y eso tendría que producir algún efecto, ¿no? De ser útil para algo, en este caso para la articulación que se propone. Yo simplemente quisiera decir dos cosas. Por un lado, recordar por qué la violencia de género es un problema político, ¿sí? Independientemente de que esto ocurre de manera predominante puertas adentro, aunque no únicamente puertas adentro de los hogares, de la vida doméstica, porque también ocurre en otros espacios y con otras formas, por ejemplo, como mencionaba Dora, respecto a los ascensos, ¿no? A las posibilidades de crecer profesionalmente y cómo esto evidencia ciertas prácticas también basadas en una idea sobre quién puede conducir, ¿no? Fundamentalmente, pero independientemente de dónde ocurran estas prácticas de violencia, esto no implica que se trate de un problema privado, ¿sí? Ni siquiera es un problema personal, aunque por supuesto quien lo ha experimentado en cuerpo propio sabe cuán sola se puede sentir una persona en el momento de experimentar formas de violencia, cuando viene de un varón que es mucho más fuerte y en ese momento poderoso por la fuerza que una. Entonces, independientemente de dónde ocurra la violencia es un problema político porque impide la posibilidad de desarrollar una comunidad política plena. Es imposible pensar en una auténtica comunidad política cuando hay sectores que están siendo masacrados, como es el caso de los femicidios que ocurren, por ejemplo, en nuestro país. Cuando se nos mata en nuestras casas, cuando se nos abusa, cuando se nos viola, y cuando se dan explicaciones completamente insuficientes en ocasiones respecto a cómo esto se juzga, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de pensar una comunidad política plena que nos convoque a todos y que nos incluya a todos es muy difícil. Y es interesante que se esté proponiendo una red, esta idea de pensar en redes, ¿no? Hemos conversado con algunas de ustedes en otras oportunidades que las mujeres justamente construimos redes, no andamos por ahí en manada, ¿no? Nosotras hacemos redes, forjamos redes. Y estas redes en ocasiones toman formas institucionales, se ponen en proyectos, se ponen por escrito. Por ejemplo, yo pertenezco a una red que es muy interesante, que es la red de politólogas, que reúne a más de 500 politólogas de distintos países del mundo. Es una red muy interesante para apoyarnos y acompañar el trabajo. Pero también las mujeres formamos muchas redes que son personales, que son cotidianas, que son de sostén, de acompañamiento, de resolución de la vida diaria y que son muy importantes aún en esa informalidad y que hacen a la posibilidad de que cumplamos todas estas exigencias que pesan sobre nosotras, entre las cuales, por ejemplo, ahora se ha agregado la escolarización de los hijos, ¿no? Quienes tenemos hijos menores de edad, en edad escolar, sabemos que
además de todo lo que ya de por sí veníamos haciendo, estamos frente al desafío de la escolarización en casa. Entonces, esta idea de redes es una idea bien femenina, ¿no? Bien de construir en la horizontalidad y en la articulación. Es una capacidad que las mujeres hemos desplegado y es muy interesante que se replique a nivel institucional. Porque creo que tiene que ver con lo mismo que nos pasa a las mujeres, que es que cuando levantamos la mirada del mundo individual, ¿no? De nuestro pequeño mundo que a veces puede ser muy agobiante en cuanto a las tareas que se tienen que desempeñar, cuando logramos levantar la mirada podemos reunir fuerzas, reunir esfuerzos con otras mujeres, con otras personas, y creo que lo mismo pasa a nivel institucional. Cuando se levanta la mirada del espacio de la propia burocracia, del propio despacho, de las propias obligaciones, se pueden construir propuestas y proyectos muy interesantes a nivel institucional y espero que este sea el caso. Así que por mi parte, ponerme a disposición, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación y un beso, un abrazo grande a todos y a todas, que hace mucho que no los veo físicamente. Le agradecemos mucho, Analía, y presentamos ahora a la jueza Iris Moreira. Iris. Bien, buenas tardes ante todo. No soy jueza, soy la jefa de la Defensa Pública de Comodoro Rivadavia. Integro, sí, la pata judicial, digamos que tiene a su cargo la posibilidad de dar acceso a las mujeres víctimas de violencia a la denuncia, y en tal carácter integro la red interinstitucional de Comodoro Rivadavia, que desde hace más de 2 años viene trabajando codo a codo con el Poder Ejecutivo Municipal, con el Poder Ejecutivo Provincial, en esto de mejorar el acceso y alcanzar mayores y mejores prestaciones para las mujeres, porque así lo merecen. Bien, hecha esta primera aclaración, bueno, creo que vernos acá todas juntas, reflexionar y que nadie invada, digamos, su zona y sus pensamientos, ya es una muestra de este aporte que cada una de nosotros hace a esta magnífica red que tiene Comodoro Rivadavia y que por lo visto vamos a ampliar y vaya a saber a dónde llegaremos. Mi reflexión tiene que ver un poco con mirar qué es lo que nos está pasando como sociedad. El Ni Una Menos fue una consigna que utilizó una periodista hace 5 años para dar cuenta de que no podíamos tolerar más que las mujeres desaparecieran de mano de sus parejas, fundamentalmente. Y esa consigna sirvió para generar un grito masivo en la Plaza de los 2 Congresos, con 200.000 personas que se autoconvocaron, ¿no? Hoy, actualmente, Ni Una Menos es un verdadero colectivo feminista que cumple una agenda de política para luchar en contra de la violencia machista, y que ha tenido la virtud de visibilizar estas atroces desigualdades que sufrimos las mujeres en la sociedad, y sobre todo con aquel modo más atroz que es el femicidio, ¿no? Hace 5 años, ahora ya convertidos en un verdadero movimiento, y en el medio muchos productos normativos que pueden reconocerse como originados en el Ni Una Menos y en otros movimientos. Así, solamente a modo de ejemplo, doy la ley Brisa, que reconoce indemnizaciones a los hijos de las mujeres fallecidas, y la ley Micaela, que nos obliga a capacitarnos a todos los funcionarios públicos en cuestiones de género. Entonces, esto así sucintamente nos tiene, digamos, lo uso como para que pensemos cómo los movimientos sociales impactan fuertemente y pueden generar cambios normativos trascendentes, importantes, ¿bien?, para los cambios sociales
que se están dando. Movimientos sociales que nos obligan desde el derecho a abandonar ese discurso del hombre abstracto que tiene unas ciertas necesidades naturales que el Estado tiene que satisfacer, y en cambio pasar a mirar a esas mujeres que son integrantes de esos movimientos como verdaderas sujetas de derechos, con capacidad de acción diversa, cada movimiento con su capacidad de acción y cada mujer con su capacidad de acción, ¿bien? Pero siempre con la conciencia de tenerla y de, accionar desde la experiencia y desde la resistencia, pero siempre para un mismo objetivo, que es salirse del estado de exclusión de aquellos derechos que han sido reconocidos siempre a los hombres. Entonces, si nosotros hoy, además, miramos nuestra realidad, nos vamos a encontrar con algo más que tiene que ver con esto que nos está pasando. Un Consejo Deliberante que se apropia de esta lucha y que se suma a esta lucha, legisladores tanto de los municipios como de las provincias como del Estado Nacional que han visto la necesidad y le ponen acción a esto de mejorar las leyes, ejecutivos que crean secretarías para las mujeres y ministerios para las mujeres, en fin, toda una academia que hoy digamos, produce conocimiento al mismo nivel, o de distintos, digamos, con distintos enfoques, pero al mismo nivel que lo hacen los propios movimientos sociales. Entonces estamos en una etapa de maduración de la sociedad donde la retroalimentación y la interactuación de todos estos actores está, creo que en el mejor momento. Por supuesto que hacen falta más todavía, creo que en términos de, digamos, avanzar hacia el aniquilamiento de aquellos mandatos en los que de nena y de nenes, de niñas y de niñas, de los que hablaba Dora Barrancos, y de propiciar realmente una vida digna para las mujeres. Lo que falta es un compromiso, una comprensión, una toma de conciencia feroz, tanto de mujeres como de hombres, que estos derechos al desarrollo de la personalidad de forma libre, a tener un proyecto propio de vida, a la autorrealización, a la autodeterminación y a la soberanía sobre el cuerpo de cada cual, bien, exigen realmente que podamos asumirlo con tal grado que podamos decir que las mujeres también tenemos derechos al disfrute de esos derechos que nunca le han sido negados a los hombres, y en cambio a las mujeres sí. Este es el contenido que debemos darle al derecho de igualdad que pregonamos en todos lados, para que la vida de las mujeres sea realmente digna. Comodoro Rivadavia es un ejemplo magnífico de estas posibilidades de interactuación. Nosotros saben que el caso Fall se generó en Comodoro Rivadavia, lo litigamos desde la defensa pública, produjo en el sistema provincial de la salud cambios extraordinarios, apenas se conoció el fallo, ¿bien? Y después seguimos escalando a nivel nacional. Esto produjo impactos profundos en los sistemas de salud de la provincia, por supuesto que con avances y retrocesos, ha servido de argumento en este debate profundo que hemos tenido sobre la ley del aborto, y seguramente seguirán usándose estos argumentos.
Hace algunos años los movimientos sociales hicieron que el Superior Tribunal de Justicia dictara una acordada estableciendo 24 horas de actividad para los juzgados de familia para la toma de denuncia de las víctimas de violencia. Ahí nomás un fallo, una acordada del superior, la ley de emergencia en materia de violencia, la nueva ley de protección de las mujeres, en definitiva, movimientos sociales, legisladores, ejecutivos, todos trabajando detrás de una misma idea. Y por supuesto que esto no se hace solo, se hace en forma articulada, se hace en forma de red, y por ahora, durante la pandemia, esto lo charlamos siempre con Soledad, los movimientos sociales empezaron a formar parte de esta red de instituciones formales, ¿bien? Lo no formal y lo formal trabajaron juntas. Hubo mujeres voluntarias del movimiento de socorristas en red y de la multisectorial de mujeres que acercaron información a las comisarías de la mujer que posibilitaron salvar la vida por lo menos a 2. Es destacable también algunas acciones que llevó a cabo la Dirección de Género, la persona también de Alejandra Maglione, y de Shirley García, que sin necesidad de judicializar, absolutamente sin denuncia, pudieron dar solución a mujeres que estaban siendo víctimas de violencia en la ciudad, que no tenían ninguna red de contención porque hacía muy poco que se encontraban viviendo acá, y digamos que el desenlace fue el que las mujeres pretendían, y lo hicieron en tiempos récord, digamos, acercando a las mujeres hacia lugares de protección alejados de sus agresores. Entonces, por supuesto que falta, lo voy a decir, aunque Soledad por ahí no me lo autorizó, pero siempre pensamos en un refugio más en la zona norte, porque resulta que las mujeres de la zona norte tienen muchas dificultades para llegar a los programas de la zona sur. Entonces, ahí, más personal para las comisarías de la mujer, el seguimiento de las medidas a veces se torna imposible, ¿bien? Entonces, esto tiene que mejorarse. Por supuesto que más cambios, hoy escuchaba a Shirley emocionadísima, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es que tanto a nivel provincial como a nivel municipal, el acceso a la tierra y a la vivienda para las mujeres y al empleo realmente es un obstáculo total. Y en lo que voy a decir no quiero herir susceptibilidades, pero también el Poder Judicial requiere cambios profundos, ¿bien? El Poder Judicial a veces vuelve ineficaz con sus formas y sus vericuetos las normas que realmente debieran ser eficaces. Entonces este es un mensaje, digamos, para todo lo que falta hacer desde el orden legislativo, desde el orden ejecutivo y desde el orden judicial. Y soy una mujer del derecho, así que digamos que revalorizo el derecho, revalorizo la ley como herramienta de cambio social profundo. Creo que sin las normas no se pueden sostener los cambios, ¿bien? Aunque no es la única herramienta, no se puede estar pensando de que de manos de la ley y de la justicia van a venir todas las soluciones, pero ninguna cosa puede hacerse al margen de la ley. Nada más, gracias. Iris, muchas gracias por tus palabras y unas disculpas por el error en la presentación. Ahora le damos el pase a Mónica Baiza en representación del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. La verdad es que es muy positivo encontrarnos aquí
no solo con un grado de crítica y análisis, sino también con un grado de autocrítica, que es lo que necesitamos desde todos los lugares. Y en este sentido, bueno, decir que como trabajadoras de prensa, no solo tenemos colegas y compañeras que han sido el motor del Ni Una Menos, que nosotras hemos participado y participamos activamente de organizaciones de mujeres. De hecho, en minutos más nos vamos a encontrar en la plaza y vamos a volver a movilizarnos, porque Ni Una Menos también se construye en la calle, con participación activa en las calles y en las organizaciones populares también. Son procesos que van de la mano cuando todos los que tienen responsabilidades institucionales pueden escuchar y tienen la capacidad de establecer diálogos, y sobre todo un diálogo respetuoso, que es lo que pretendemos cultivar y fortalecer desde este espacio. Decir que hace 5 años hicimos el primer Ni Una Menos, y el caso que motivó ese primer Ni Una Menos es precisamente el caso de Lucía Pérez. Lamentablemente, ese caso sigue impune. La justicia condenó a los responsables de este femicidio por tráfico de drogas y no por femicidio. Ayer nos comunicamos con su mamá y nos contó la gran lucha que lleva adelante, acompañada por abogadas, tratando de que haya justicia en este caso. Por eso y nos comprometimos ayer a volver a poner este tema en debate y exhibir la necesidad profunda de que estos hechos tengan justicia. Como somos además las únicas trabajadoras o representantes de sindicatos, nos tomamos el atrevimiento de leer un comunicado que por primera vez publican las centrales más importantes sindicales del país, la CGT, las 2 CTA, el Movimiento Cooperativo, la CETEP, la CCC. De alguna manera sintetiza el espíritu del comunicado que también vamos a leer ahora luego en la plaza, y cedo mis 3 minutos una parte a mi compañera Raquel Ahumada para que pueda dar lectura de ese texto. Hoy volvemos a decir que Ni Una Menos es una exigencia de impuesto a las grandes fortunas, suspensión de los pagos e investigación de la deuda externa. La crisis sanitaria, económica y social se vuelve violencia cuando hay responsables concretos del saqueo y el endeudamiento de los últimos años. No la podemos pagar nosotras y nosotres. Rechazo a las rebajas salariales. Declaración Nacional de la Emergencia en Violencia de Género. Acceso efectivo a una justicia con perspectiva de género. Cumplimiento efectivo de la Ley Micaela, la ESI y la identidad de género en todo el país. Políticas de cuidado. Vivienda, servicios básicos, alimentos accesibles, salario por el trabajo no reconocido. Ratificación del convenio 190 de la OIT, porque es una deuda pendiente. Desarrollo de políticas para erradicar la violencia y acoso en el mundo del trabajo, para ponerle freno a los abusos patronales. Respeto al decreto que prohíbe despidos en cuarentena y rechazo a las rebajas salariales. Paritarias libres y plena vigencia de convenios colectivos de trabajo con perspectiva de género. Licencias por violencia de género y políticas activas para la igualdad en el mundo del trabajo. Cupo laboral, travesti trans. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Bien, para darle cierre a esta jornada Ni Una Menos, en Redes para Pensar Políticas Públicas, le vamos a dar la palabra a la concejala Liliana Carnevale. Bueno, qué más que agradecer a todos ustedes, a todos los presentes, a quienes están por vía remota, a quienes están acá en presencia. Creo que esto ha sido una muestra de que no estamos partiendo desde cero, de que hay todo un trabajo hecho y que lo que necesitamos hacer es fortalecerlo, acrecentarlo, hacerlo cada vez más eficaz para erradicar definitivamente la violencia contra las mujeres y las compañeras trans, y que todo esto demuestra una potencialidad enorme, creo yo, que tenemos aquí en Comodoro Rivadavia, que tenemos que fortalecer este crecimiento y este tejido de redes, como se ha dicho, que es una figura que a mí me encanta personalmente,
las mujeres tenemos esa magia, poseemos en general, somos más las mujeres que tenemos esa magia de poder tejer, poder consolidar urdimbres y tramas fuertes. Así que toda la sinergia para este trabajo que ya está iniciado y que nosotros desde el Consejo Deliberante, todos los concejales y concejalas, queremos alentar, queremos impulsar, queremos contribuir a fortalecer. Muchas gracias.